Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración perfecta, la oración de los hijos de Dios, la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El tema que hoy día se ha propuesto es comunión o división. Y este tema tiene varias connotaciones. Es amplio, algunas de ellas comentaremos, pero para poderlas, diríamos, explicitar, tal vez es conveniente que nosotros nos ubiquemos en el tiempo, diríamos, litúrgico que estamos viviendo, porque para nosotros justamente la liturgia es participar de la celebración de la Pascua de Cristo. Acabamos de terminar el domingo pasado el tiempo de Pascua y la liturgia, la oración pública de la Iglesia, en consecuencia, solo cuando hacemos oración con y en Jesucristo, nosotros vamos a tener la luz para comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Y para eso creo que es ilustrativo lo que veíamos en el Evangelio del día de antes de ayer, si no me equivoco, del martes. A ver, ya estoy un poco confundido si fue el del martes o es el del miércoles, pero en todo caso es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. El capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Y en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos que hemos empezado a ver esta semana, hemos visto este pasaje luego del joven rico que se acerca a Jesús y luego no quiere seguirlo porque tiene muchas riquezas, y que el Señor les va a decir a los apóstoles que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Luego de eso hemos visto este otro pasaje donde Pedro le dice a Jesús, bueno, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Y Jesús anuncia la persecución. Eso lo vimos el 25 martes. No lo recuerdo bien porque fue el día de mi aniversario de ordenación sacerdotal. Aprovecho para agradecer por los saludos de todos ustedes y acompañarme ese día. Pero al día siguiente, el miércoles, nosotros veíamos otro pasaje. En continuación, porque estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, también capítulo 10. Y esta vez dice que Jesús va decidido a Jerusalén, les empieza a hablar de la cruz en el camino, y se acercan los hermanos hijos de Zebedeo y le piden al Señor uno sentarse a su derecha y otro a la izquierda. Y entonces el Señor les dirá, en pocas palabras, que ellos van a participar
del cáliz que él va a beber, del bautismo que va a recibir, pero sentarse a la derecha o a la izquierda le corresponde no a él, sino no ya está reservado, dice el Señor. Y además le dirá cómo los jefes se aprovechan y ustedes no sean así, sino que como él, nosotros estamos llamados a servir, porque el Señor ha venido a servir y no a ser servido. Pero a lo que quiero ir es al tema en relación a la oración litúrgica y cómo nos orientamos en la oración litúrgica. Porque nosotros hemos dicho varias veces que la oración es hablar con Dios. Entonces es hablar con Jesús. Y en realidad cuando estos dos hermanos se acercan a Jesús a hacerle ese pedido, diríamos ellos están haciendo oración. Pero esa oración no es recta, no es conforme a la voluntad de Dios, sino ellos quieren algo que en realidad no saben lo que piden. Y claro, la diferencia es que la oración litúrgica es la oración de Jesucristo a la que nosotros nos unimos, nos sumamos. Entonces, si nos unimos a la oración de Jesucristo, hacemos nuestros los deseos, las intenciones, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que la liturgia es tan importante en la vida de fe, y por eso les decía, hay que ubicarnos en esta charla, no solo en el contexto, diríamos, temporal humano, que está marcado, como ya sabemos, por la pandemia y el proceso electoral en nuestro país, pero también por diríamos, este contexto litúrgico. Y este contexto litúrgico de esta semana está marcado porque el domingo pasado hemos celebrado Pentecostés. Y el domingo próximo, este domingo que viene, vamos a celebrar la Santísima Trinidad. Y luego, el domingo 6 es el día de las elecciones. En Lima, no en todos los países ni en todos los lugares del Perú, en Lima ese domingo corresponde celebrar el Corpus Christi. En otros lugares, el Corpus Christi se celebra los jueves, el jueves después de la Santísima Trinidad. Y entonces nosotros estamos en ese contexto litúrgico. Es decir, el Señor nos lleva en su oración a que nosotros reflexionemos, meditemos en torno al misterio de la naturaleza íntima de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, en el Espíritu Santo, que nos explica la verdad completa, en ese Espíritu que hemos recibido en Pentecostés, pero esa intimidad de Dios, que es la Trinidad Santísima, es una revelación que nosotros tenemos que conocer porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y entonces nos habla en relación a nuestro ser personal. Y el Corpus Christi nos habla en relación al misterio pascual. Y más aún, hoy día nosotros estamos celebrando a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces podríamos decir que el Señor de distintas maneras nos está llevando a la necesidad de contemplar el misterio de Dios, uno y trino, para que nosotros en Jesucristo y con el Espíritu Santo descubramos qué tenemos nosotros de relación con Él y nuestro ser personal, cuál es nuestro ser personal. Y podríamos decir brevemente que nuestro ser personal es también ser comunión de amor, igual que la Trinidad Santísima. Y el amor une. Al contrario, si no hay amor, hay dispersión. Si es que no hay amor, hay dispersión, y peor aún, si hay pecado, hay división. Hay repulsión. Y una de las cosas que podemos contemplar en medio de esta polarización a raíz de este proceso electoral es que podemos ver qué tan profundas son las divisiones que tenemos y poder comprender
que en realidad esas divisiones se originan en que nos hemos alejado, nos estamos alejando de Dios. Es decir, es un problema primariamente espiritual. Se presenta como un problema electoral, político, ideológico. Tiene esas manifestaciones, consecuencias económicas y de distinto tipo, pero la raíz es espiritual. La raíz es, la causa, diríamos, es que nos estamos alejando de Dios. Si nosotros habláramos con alguna de esas personas, diríamos que polemizan en las redes sociales, y que su fe está, diríamos, apagada, estas cosas le van a sonar totalmente absurdas. Pero para nosotros es la clave para entender lo que está pasando. Porque de alguna manera nosotros somos esperanza para todas esas personas. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a las personas en general que hemos recibido más del Señor. Mayor fe, de alguna manera apreciamos los dones de las virtudes teologales, virtudes infusas, y creemos que Jesucristo es el Señor. Para alguien que no cree que Jesucristo es el Señor, entonces, claro, estas cosas parecen absurdas. Entonces, por eso es que estoy haciendo un poco la justificación del tema comunión o división. No hemos puesto simplemente unión, no hemos puesto unidad, hemos puesto comunión para significar que la unión es en Jesucristo, porque Él viene a reunir a los dispersos y solo en Él la podemos alcanzar. Entonces, con ese preámbulo, entremos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar para entender quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, tal vez remarcar algo que ya hemos mencionado muchas veces, pero es conveniente una y otra vez volver sobre eso. Y tal vez la pregunta a partir de ese pasaje de Marcos 10, ¿por qué si Jesús les ha hablado de la cruz, si Jesús les ha dicho que está yendo a Jerusalén para ser martirizado, es más de la tercera vez que se los dice, ¿por qué ellos no son capaces de comprender? Porque a pesar de que Jesús no es que se los dice cualquier maestro, se los dice Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ¿por qué no entiende? Y la respuesta es porque no han recibido el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es indispensable para descubrir la verdad de Jesucristo. Porque la verdad de Jesucristo no es meramente intelectual. No es, como nos dice el Papa Benedicto en su primera encíclica, no es simplemente normas morales, no es un comportamiento moral, no es una doctrina. La verdad de Jesucristo es la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo es una persona que es uno con otras dos personas, el Padre y el Espíritu Santo. San Agustín nos dirá, es el amante, el amado y el amor. Entonces, cuando el amante, el amado y el amor están en comunión, tres personas en uno, entonces ese amor infinito se desborda y es creativo, crea. Y nosotros somos imagen y semejanza de esa realidad. Y lo que produce el pecado es que nos divide internamente
nos separa de los demás porque perdemos la capacidad de amar. Y cuando nosotros amamos, la relación con los demás solo es una relación de conveniencia, una relación utilitaria, una relación que no es sólida. Y cuando eso ocurre en las personas, en los matrimonios, en las familias, en los pueblos, en los países, estamos dispersos y entonces en esas condiciones, lejos de Jesucristo, que es el pastor, pero también es el sacerdote, también es el maestro, nosotros caemos en manos del enemigo, que como león rugiente busca a quien devorar. Y podríamos señalar que ese es el drama que vive la humanidad entera y que ahora nosotros en nuestro país lo estamos viendo. Y por eso también se entiende que uno puede decir lo que sea a algunas personas y las personas es como hablar con una pared. No cambia, no se mueve. Yo ponía, les voy a poner para ir ubicando el contexto inmediato, pero refiriéndonos a esa realidad más profunda. Yo había puesto un post en las redes sociales en la que ponía dos fotos. Una foto en esta referencia al padre Omar, que como ustedes saben, ha recibido, según él mismo ha declarado, amenazas a su vida. Y entonces ponía eso y ponía una foto de santos y beatos peruanos. Y decía a la gente en mi post que había que unirnos en la oración. Entonces, claro, yo de repente, mi intención es la oración. Despierta Perú, no más terrorismo. Terrorismo nunca más. Y entonces la gente, claro, yo entiendo, estamos en esta coyuntura electoral y para algunas personas, acá de lo que se trata, uno está llevando agua, ¿a qué molino? Y claro, yo entiendo que la gente dice, ahí está llevando agua al molino que no es el del terrorismo. Y entonces el molino que no es del terrorismo, la gente automáticamente dice, este es contra el candidato, a favor de la candidata. Claro, lo cual demuestra que ellos están asumiendo que su candidato está vinculado con el terrorismo. Claro, yo le podría decir a confesión de parte, relevo de prueba, bueno, si ese es tu problema. Pero mucha gente, no mucho, algunos me ponían cosas así como que, como siempre ocurre, no se meta, ¿por qué usted habla de estas cosas? Una especie de censura mediática, ¿no? Claro, yo lo que hago es borro esos mensajes, ¿no? Por eso cuando ustedes ven los que tienen, me tienen como contacto dirán, la gente, todos apoyan, no, todos los que están aquí los borro. No es que no haya oposición. Los borro porque, si no me necesitaría tiempo para contestarles, etcétera, y la verdad que soy bien exigente. Una vez lo hice y distrae bastante. Y además que veo que la gente tampoco no ayuda. Así uno le diga lo que le diga, no van a cambiar. Entonces, ¿para qué entrar en polémica? Simplemente que ellos pongan lo que quieren poner en sus redes y que no se incomoden si yo pongo algo que va en contra de lo que ellos imaginan. Pero ¿por qué les hago el comentario? Porque ese comentario, ese post me muestra lo que ustedes creo que todos estamos experimentando, es que hay una gran división, una gran polarización hasta cierto punto entendible en una segunda vuelta electoral. Pero, claro, yo decía, en este caso, es la denuncia de un clérigo. O sea, no es este padre no es un activista político. Es la denuncia de un clérigo que no, yo no creo, por supuesto, en absoluto de que invente las cosas. Pero esa manera diríamos, de desconfiar es propia
de la falta de unidad, de comunión y de amor. Y si es que incluso el testimonio de un clérigo se trata así, es porque lo temporal, lo pasajero, diríamos las cosas del mundo, incluso por encima de las cosas terrenas y por supuesto de las cosas de Dios, están teniendo mayor peso. Y eso ocurre porque nos falta fe, porque nuestra fe se ha apagado, porque nuestra esperanza se ha debilitado y porque la caridad es poca. Y entonces eso nos lleva al punto de que la imagen que somos de Dios está deteriorada. Es decir, nosotros somos la mayoría de los peruanos, como ya hemos dicho, somos cristianos, alrededor de 70% católicos, creemos que somos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo está sumamente deteriorado. Porque las divisiones humanas son las heridas en el cuerpo de Cristo. Y claro, si es que de alguna manera nuestro país está viviendo su pasión. Porque la división manifiesta la pasión de Cristo. Nosotros sabemos que la pasión de Cristo no es derrota, pero la pasión de Cristo no es derrota porque es manifestación de amor. Pero la división también puede ser manifestación no de amor, sino de odio, de resentimiento, de mentira, de engaño, como ocurrió con Cristo mismo, ¿no? Porque eso lo vivió él en su pasión. Fue acusado injustamente, fue maltratado, fue crucificado. Él cabeza venció. Entonces nosotros, si realmente nos duele esa división, y puede ser que tal vez ustedes entre sus amigos, dentro de su familia también estén experimentando en sus centros de trabajo, de estudios, esa división. Entonces, nuevamente, ¿cómo se resuelve? No se va a resolver intelectualmente, no se va a resolver con polémicas, no se va a resolver con memes. Solo se puede resolver si nosotros nos unimos más a Jesucristo, para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos. No hay alternativa. Y eso implica que no podemos ir al Señor con una oración meramente, diríamos, personal. Tenemos que ir a Jesucristo en una oración con Él, para que Él purifique nuestra propia oración. Y eso es la liturgia. Por excelencia, la Eucaristía. Y en estos días, hasta el 6 de junio, la Eucaristía, el Señor ha querido, diríamos, que estas elecciones sean eucarísticas. Este tiempo que nosotros vamos a vivir es un tiempo eucarístico. Y la Eucaristía es sacramento de comunión, es sacramento de unidad, es sacramento de amor. Y yo por eso le decía a algunas personas, ya pensando en el tema que tocaba, yo le decía, en lo que queda de estos días, nosotros debemos de exhortar a todos los contactos que tengamos a hacer más oración y sobre todo más oración eucarística. Porque Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Todos estos meses pasados, de alguna manera, no solo nuestro país, sino el mundo y en muchos lugares, lo hemos abandonado. Como ocurrió de manera análoga cuando él en la cruz fue abandonado por sus apóstoles.
lo hemos dejado en términos generales. Claro, cada uno de nosotros podrá decir yo sí, yo no, más, menos, etcétera. Pero al final, en general, la conclusión yo creo que es válida la afirmación, decir lo hemos abandonado. En este tiempo, muchas personas están recibiendo a Jesucristo en la mano. Diríamos, los detalles que estamos teniendo con Jesucristo son casi, Jesucristo presente en la Eucaristía, son muy pobres o escasos. Y yo lo recordaba y me resonaba porque este martes que celebramos cantaban, qué detalle has tenido conmigo, ¿no? Esa canción bonita que hay. Pero qué detalle nosotros estamos teniendo con el Señor. A pesar de que ya se han levantado diríamos, las restricciones totales y se permiten aforos limitados para que las personas abran los templos, yo ahora me decían varias personas, yo no sabía que estaba pasando eso, es que incluso con estas medidas varios templos no están abiertos y que en muchas parroquias no se está celebrando la Eucaristía con los fieles. Algunos los días de semana totalmente cerrados y solamente los domingos en Eucaristías restringidas y en otros lugares ni siquiera domingo. Entonces decía, pero no decían que no se hacía eso por medidas sanitarias y porque éramos obedientes a las disposiciones, diríamos, sanitarias de la autoridad sanitaria. ¿Y por qué si ahora la autoridad sanitaria nos autoriza, por qué tampoco no estamos permitiendo que la gente se acerque al Señor? Pero además ustedes saben que mucha gente se ha enfriado en este tiempo de cuarentena. No están yendo a la Eucaristía, la gente está recibiendo menos sacramentos, no estamos teniendo detalles con el Señor, y entonces el Señor lo hemos dejado. Y eso se manifiesta en las divisiones nuestras y entre nuestros hermanos, en nuestras familias y en nuestro país. Y se manifiesta también en esta coyuntura electoral. Entonces nosotros tenemos que reparar. Este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, es para reparar. Y yo creo que la clave para entender es entender estos días eucarísticamente, porque ese es el sentido de la unidad. Y claro, yo les exhorto a todos los que puedan en sus parroquias, en sus comunidades, si es que tienen capillas de adoración del Santísimo, necesitamos oración eucarística. Necesitamos horas santas. Necesitamos, porque fíjense lo que va a pasar. No va a haber procesión de Corpus Christi el próximo 6. En algunos lugares lo hacen el jueves anterior. Pero aquí en Lima no vamos a tener. Y el Corpus Christi significa que el Señor, que esté en el sagrario, que esté en el altar, sale al encuentro nuestro. Sale a buscar. Y eso significa que lo tenemos encerrado, apresado. Porque Él ahora se hace vulnerable y se pone en nuestras manos, como si nosotros fuéramos sus amigos. Pero sus amigos lo estamos dejando. Y por eso es que nosotros necesitamos tomar conciencia. En estos días, en estas horas, y que el Señor nos inspire, nos mueve el Espíritu Santo para ver cómo podemos nosotros ayudar a personas que esto no lo van a pensar. No se les va a cruzar por la mente. Porque claro, si yo no tengo fe, eso no se me va a cruzar por la mente.
Eso no va a aparecer en mis prioridades. Y entonces, eso del lado de la comunión. Claro, podríamos entrar en detalles en la Eucaristía, porque si ustedes recuerdan el capítulo 13 de San Juan, cuando Jesús entra a Jerusalén, Domingo de Ramos, va a decir, mirando a Jerusalén y llorando, ¿cuántas veces te he reunido a ti? Como la gallina a los polluelos, si no has querido. Y la gente, y Jesús llora viendo a Jerusalén. Y la gente no entiende porque están todos en tono festivo. Y entonces creen que Jesús va a instaurar un reino temporal. Y se acercan esos griegos a buscar a Felipe y Andrés, porque quieren ver a Jesús. Y Jesús les va a decir, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y la Eucaristía es ese grano de trigo, porque la Eucaristía se fabrica con harina de trigo. Y esa harina de trigo requiere que ese trigo se muela, se haga harina, es decir, se una. Y si es que nosotros estamos divididos, es porque el demonio está impidiendo el plan de Dios. Igual la vid, ¿no? Nosotros decimos cuando hacemos el ofertorio, te damos gracias, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Y también por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y eso lo que implica es que la Eucaristía es obra del cielo, pero con nuestra participación. Se requiere nuestro trabajo. Y nuestro trabajo sabemos que la fe, y la fe necesita de la oración. Y la oración, para que no sea como la oración de los zebedeos, que los divide de los otros, porque los otros querían pedir lo mismo, y por eso se molestan. La oración que no divide, la oración con Jesucristo. Y por eso es que María, que está al pie de la cruz, sin pecado concebida, ella nos puede reunir. Entonces, claro, en estos momentos la gente estará pensando en sus estrategias de mercadeo, en cómo hacer mejores sus spots publicitarios, en cómo prepararse en las distintas áreas, diríamos, de relaciones meramente, diríamos, exógenas, pero la comunión en Cristo es en el amor, es en el Espíritu Santo. Y nosotros lo tenemos que tener, yo diría, presente, porque si no lo tenemos nosotros presente, y cuando me refiero no solo a los que estamos participando de estos minutos en que compartimos, sino a las personas de fe. Entonces lo que yo creo es que si nosotros queremos que nuestro país no, no entre en las tinieblas de mayor error, división, odio, violencia, que se manifiestan incluso contra un clérigo, para no mencionar el atentado terrorista por esos inocentes en Vilcatán, y todas estas otras manifestaciones de agresión, de intolerancia, que nos están dividiendo, nos desangrando, porque eso no es lo que quiere el Señor. Y simplemente lo que tenemos que ver que esas cosas son porque nos hemos alejado de Él. Entonces la solución es volver a Él. Y nosotros tenemos que ser, diríamos, la avanzada. Y eso en concreto es oración. Y la propuesta por eso es: organicemos con todos los que podamos, cada quien según sus posibilidades, si pertenecen a grupos, con sus familias, con sus amigos, porque es el mensaje urgente que el Señor nos da. Y claro, el rosario
es una herramienta poderosa. Porque el rosario, sin ser oración litúrgica, es la mejor oración fuera de la liturgia. Y entonces todos los que puedan asistan a la misa, reciban el sacramento de la reconciliación, reciban la comunión eucarística, apliquen por ustedes mismos las indulgencias plenarias y pongámonos en oración. Si es que realmente creemos que la situación en la que nos encontramos es una situación delicada, una situación grave, una situación que nos puede hacer retroceder a situaciones que parecían superadas. Yo conversaba con otras personas un poco también en estos temas hoy día y me hacía referencia a la figura de San Juan Pablo II, porque el Papa polaco, Polonia fue, diríamos, fragmentada, dividida por las tropas nazis y las tropas de Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad, la Unión Soviética, como veíamos también a raíz del video de Fátima, la Unión Soviética y diríamos, el bloque socialista colapsó sin ninguna bala de por medio. Y en mucho por la oración. Y la figura del Papa, por supuesto, es una figura relevante. Y fue agredido, porque el agresor del Papa justamente venía esa agresión porque el Papa enfrentaba esa visión del mundo que, como sabemos todos nosotros, la Iglesia condena. Pero dentro de la Iglesia hay gran confusión. Y entonces yo veo mensajes de personas que me dicen que ellos son católicos y son izquierdistas, son comunistas, son socialistas, son marxistas. Y que no es incompatible. Y claro, ¿por qué esas personas afirman eso? Porque hay otras personas que les han dicho que se puede hacer esa unión entre el agua y el aceite. Y en realidad eso es algo que se tiene que reparar. Porque esa confusión tiene un nombre, se llama escándalo, porque hace que otras personas pequen. Y el escándalo es un pecado grave. El Señor va a decir, ay de quien escandalice a estos pequeños, mal le valdría no haber nacido, arrojarse al fondo del mar. Es lanzarse al mundo, decir. Es decir, sabes que tú ya eres del mundo, te has mundanizado. Y lo central de la crítica, yo creo, a esta ideología, que también se critica, por supuesto, al liberalismo, pero lo central de la crítica es su visión inmanentista, sin Dios, porque esta ideología es atea. Y cuando algunos dicen, bueno, es que yo soy católico y también soy de izquierda, soy socialista, etcétera, etcétera, es una visión inmanentista. Una visión que antepone lo pasajero, lo temporal a lo eterno. Y eso es una desviación, eso es una visión, diríamos, de ese milenarismo, de ese mesianismo secularizado, que la Iglesia ha denunciado y que el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 675, 676 y 677 nos advierte. Pero más allá de las discusiones, diríamos, teóricas, intelectuales, viendo que el tema es espiritual, nosotros tenemos que volver a Jesucristo, porque una oración personal que no sea oración litúrgica no es suficiente. Puede ser hasta de repente peligrosa. Y la Iglesia nos dice
claramente que pertenecer a partidos o movimientos condenados por la Iglesia, como el marxismo, que tiene distintas formas de organización y de manifestación, desde las formas, entre comillas, radicales hasta las formas, entre comillas, más del marxismo cultural, pero todas son igualmente ateas. Y esas doctrinas que son contrarias a la fe, más propiamente esas ideologías, son contrarias no solo a la fe y en consecuencia también a la moral. Y por eso es que el materialismo ateo, que niega todo orden ético y moral, como orden fundado en Dios, porque solo Dios es bueno, como veíamos también en este pasaje de este lunes, del joven rico, que es el que usa el Papa San Juan Pablo II justamente en la encíclica El esplendor de la verdad, que nos habla justamente de la moral. Pero también el liberalismo laicista y religioso, que es ese laicismo que quiere sacar a Dios y excluir a Dios y a la fe de la vida pública, de la cultura, de la educación, o promover la lucha de clases, la violencia, la división, como una manera, entre comillas, de resolver problemas. Y sabemos que no los resuelve, sino que los agrava. Pero también esa visión colectivista, economicista, donde promueve que el Estado se apropie de todos los medios de producción y que se convierte, entre comillas, en el gran capitalista. Y por tanto, ante esa relación, todo ciudadano se tiene que obligar a una situación de asalariado con respecto al Estado controlado por unos pocos. Pero también ese materialismo económico que ve únicamente la producción y no se preocupa de cómo, diríamos, compensar esas imperfecciones de estos mercados y de este chorreo y busca una redistribución de bienes con equidad. O esa visión que, entre comillas, meramente cientificista, tecnológica, de creer que el ser humano es autosuficiente. Y entonces todas esas perspectivas son condenadas por la Iglesia. Pero a través de las ideologías se han normalizado y la gente las asume como verdad y con eso quiere explicar y fundamentar su error. Pero dado el tiempo, eso no lo podemos explicar en pocos días y que la gente, especialmente si está ya posicionada, polarizada, puedan entrar en razones. Nosotros no tenemos esa posibilidad, pero sí lo puede hacer el Espíritu Santo. Sí lo puede hacer el Señor. Y nosotros por eso necesitamos acudir al Señor. Cada quien trate de explicar y hablar con las personas que conozcan, pero nosotros necesitamos hablar con Dios. Ir a Jesucristo. Retomar la vida litúrgica, la vida sacramental y saber que Cristo está realmente presente en la Eucaristía y que Él quiere salir. Entonces, si nosotros el sábado y ya desde esta semana, si nosotros somos conscientes de esa verdad y nos preparamos y nos disponemos para recibir la Eucaristía, cuando nosotros salgamos a las calles después de participar en la Eucaristía, son procesiones de Corpus Christi. Nosotros estamos llevando a Cristo, somos cristóforos. Y entonces el Señor va a empezar a recorrer las calles a través nuestro, pero con plena conciencia. Y entonces, por supuesto que el Señor va a actuar, porque Él quiere actuar, porque Él quiere avivar nuestra fe.
Porque si no, la división, el odio, las denuncias, los insultos, las agresiones, la violencia, van a seguir avanzando. Yo no quisiera extenderme más porque son temas donde yo espero que ustedes tengan cosas que comentar, que preguntar, que sugerir. Pero si yo tendría que sacar una, una conclusión de lo que hemos mencionado, es que estamos en un tiempo urgente, terminando este mes de mayo mariano, de manos de nuestra Madre, sin dejarla, para disponernos mejor a una oración litúrgica, a la participación en la Eucaristía y hacernos portadores de Jesús. Multipliquemos con nuestra colaboración, con nuestro asentimiento al Señor que quiere salir a las calles. Llevémoslos a nuestros hogares, a nuestros centros de trabajo, por donde nos desplacemos, pero con la conciencia de que estamos llevando a Jesucristo, que Él es quien nos puede salvar. Y si clamamos a Él, Él no nos va a ignorar, porque lo que le queremos pedir es que se haga su voluntad, no que se haga nuestra voluntad. Bueno, queridos hermanos, yo no sé si es que quién está moderando, Rosana, si es que hay Sí, padre. comentarios. Sí, padre, tenemos algunas preguntas. La primera la va a plantear nuestra hermana Luz Inga. A ver. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches, hermanos. Primero agradecer la oportunidad de poder estar aquí. Y como usted ha concluido en sus palabras, que se haga la voluntad de Dios, más no la nuestra. Y me ha conmovido el alma al escuchar sus palabras cuando dice que este domingo de Corpus Christi seremos nosotros quienes salgamos custodiando a nuestro Señor, ¿no? Cuando vayamos a misa y cuando comulguemos. Me ha movido el alma, Padre. Le agradezco mucho. Porque a veces se siente la desolación, se siente la tristeza, ¿no? Pedíamos abrir los templos, pedíamos ir a misa y ahora ya los templos están abiertos y los templos están vacíos, ¿no? Entonces eso como que a veces nos desalienta un poco, ¿no? Pero al escucharlo, Padre, nuevamente regresa la esperanza, ¿no? Que se haga la voluntad del Señor. Y bueno, compartir la pregunta de uno de nuestros hermanos que nos dice, muchos no creyentes dicen que Jesús era socialista, porque según ellos Jesús decía que los ricos no irían al cielo, y cita Mateo 10, capítulo 25, versículo 25, y que hay que dar nuestro dinero a los pobres. Nos comenta que dice que ha explicado que no es así, y les ha citado otros versículos de la Biblia, pero no se convencen. Pregunta, ¿qué hacer en ese caso, ya que estas personas siguen expandiendo estas malas interpretaciones? Por eso, ya San Agustín tiene una expresión muy, muy oportuna para esa situación. Cuando uno tiene fe, basta una razón. Pero cuando uno no tiene fe, así le demos 1000 razones. Entonces, las personas están en esa situación porque la fe se ha debilitado. Entonces, nosotros lo que tenemos que es tratar de ayudar a que la fe de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compatriotas, dentro y fuera de la iglesia, se avive. Y la fe es don de Dios. Y se aviva cuando nosotros damos testimonio. Entonces, yo diría,
cada quien tiene que examinar las personas con las que dialoga sobre estos temas. Si es que son personas de intención recta, si son personas que tienen vida en la iglesia, si son personas de oración, yo diría, se justificaría tratar de conversar un poco más. Pero si son personas que están lejos de la iglesia, que no tienen vida sacramental, que son, diríamos, católicos nominales, mucha discusión no va a ayudar, a menos que ustedes tengan ascendencia sobre esas personas. Si que esas personas sepan que ustedes los aman, que ustedes quieren lo mejor para ellos, y entonces puedan tener confianza en su juicio, en su forma de comprender la realidad. Pero si es que esas personas están, diríamos, muy autosuficientes, seguras, creen que tienen la razón y la verdad, y entonces ustedes lo que van a hacer es van a tener una discusión donde no se van a poner de acuerdo y donde probablemente se van a distanciar, se van a ofender. Y claro, yo creo que eso sería un error. Pero sí podemos hacer oración por esas personas. Sí podemos ofrecer y pedir para que esas personas reciban la luz del Espíritu Santo. No solo que podemos, debemos, necesitamos, esas personas necesitan nuestra oración. Entonces, más oración, menos discusión. Y si es que es posible, inviten a esas personas a que hagan oración con ustedes. Llámenlo a la oración. Mira, ve, ¿para qué vamos a estar discutiendo? Tú quieres el bien, yo también quiero el bien. Si tú no estás tan seguro de lo que yo creo es el bien, y yo no estoy tan seguro de lo que tú crees es el bien y que estamos error, vamos al que es el bien infinito y pedirle que Él nos dé ese auxilio. Que Él nos haga ver y que nosotros podamos obrar según su voluntad. Y ahí dejen la discusión. Que el Señor siga obrando. Porque si no, se van a dividir, separar y van a estar ahí, entre comillas, creyendo que unos van a ser ganadores, otros son perdedores. Y claro, al cabo del tiempo se verán las cosas, pero nosotros debemos de pedir que el Señor obre en nosotros, en todos nosotros, para que su voluntad se haga. Porque sabemos que si se hace su voluntad, eso es lo mejor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Padre. Una segunda pregunta es que nos ha mencionado en la charla que nosotros como familias, como personas, inclusive como sociedad, no vamos a poder estar unidos a menos que nos unamos primero a Cristo. Y a lo largo de la historia, parece que en nuestro país solamente ha estado unido en situaciones de guerras y en catástrofes, ¿no? Y recientemente en cosas muy vanas como el fútbol, ¿no? ¿Acaso necesitaremos una catástrofe como la que resulte de las elecciones para volver la mirada a Dios? ¿Cómo podría ser esto si parece que estamos lanzando unos reproches y lo vamos a hacer por mucho tiempo? Por eso, si nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando y empecinadamente seguimos en la división, el Señor que nos ama no va a enviar, diríamos, dolor, sufrimiento, sino nosotros lo vamos a elegir. Porque como ya hemos dicho varias veces cuando hemos hablado del tema de las elecciones, la primera elección es Jesucristo. La primera elección es la verdad, la primera elección es el bien. Luego de que yo elijo a Jesucristo y digo, es mi Señor, lo que Él me dice y lo que es su voluntad, eso deseo que se cumpla y se haga, entonces luego de ahí yo empiezo a ver mis elecciones personales.
Si ustedes en la discusión con las personas, repitiendo lo que ya mencioné antes, encuentran que uno dice blanco y el otro dice negro, o si quieren, para ser más propio, uno dice rojo y otro dice naranja, y diga lo que se diga, no hay cómo entrar en razón, ni de un lado ni de otro, entonces yo lo que les sugiero, si es que esas personas son de fe, si esas personas han hecho su elección en Jesucristo y quieren realmente el bien, ustedes digan, mira, bueno, no nos ponemos de acuerdo, ¿qué tal si hacemos oración? Juntos, para que sea la voluntad del Señor, porque ambos confiamos que el Señor quiere lo mejor para nosotros. Entonces, que Él obre en nosotros para que nosotros obremos y otros hermanos nuestros también obren según la voluntad del Señor. Si esa persona te dice, no, yo no quiero hacer oración, qué tonterías, entonces ya sabemos que no es el Señor a quien está reconociendo como Señor. Pero si lo están reconociendo, entonces el Señor va a obrar. Yo diría, a estas alturas, eso es lo que nos queda, a nosotros, las personas de fe. Y yo lo que les invito es que multipliquemos esa acción. Gracias, Padre. Si es que no vamos a eso, vamos a caer en manos del enemigo. Nos va a dividir, va a hacer que nos resintamos, que nos culpemos unos a otros, y el dolor va a ser mayor. Porque no habremos elegido a Jesucristo, ni a que se haga la voluntad de Dios, sino habremos elegido a nuestro enemigo. Y entonces nosotros, que libremente hemos elegido de esa manera, tendremos que asumir las consecuencias. Cierto, Padre. Muchas gracias. Y una última pregunta, bueno, recogiendo varias preguntas, varias opiniones que se han dado en el chat, es ¿hasta dónde nos debe de llevar nuestra libertad de opinión si somos católicos practicantes? ¿Sería correcto enviar una carta si en nuestras parroquias no se abren los templos? ¿Sería correcto enviar una carta a nuestro párroco o a nuestro obispo? ¿No? Y bueno, y otra pregunta nos dice que, dice, Padre, el decreto del Santo Oficio sobre el comunismo del año 1949 dice que el católico que vota por comunistas está excomulgado. ¿Este decreto está vigente? Hasta donde yo entiendo, sí. No he hecho una investigación exhaustiva, pero entiendo que sí. No conozco que en algún momento se haya invalidado. O sea, porque la condena al comunismo es muy fuerte. O sea, yo no sé, parecería, claro, nosotros no hemos tenido la experiencia de la realidad europea en nuestro continente, excepto tal vez Cuba, pero la condena es muy firme. O sea, no hay atenuante. Entonces, que alguien quiera buscar algo bueno en algo que se define como intrínsecamente malo, porque niega a Dios, pues es ateo. Entonces, esas personas que dicen yo soy comunista y de fe, en realidad están contribuyendo a la confusión, porque en la práctica lo que están diciendo es, mira, ve, la única manera de enfrentar la pobreza, de hacer justicia social, es abrazar la ideología comunista, marxista. Y eso es falso. Y por eso Marx odiaba al cristianismo, a los católicos, y odiaba la caridad cristiana. Porque la caridad cristiana es es un testimonio que muestra que ellos no son el camino, como pretenden serlo. Que ellos son la única manera, o esa ideología y sus variantes serían la única manera de hacer justicia social.
Entonces, cuando uno dice Jesucristo ha sido comunista, etc., está hablando tonterías. Porque el comunismo se funda en la lucha de clases, en la violencia como partera de la historia. Y lo que propone Jesucristo es lo opuesto. Es el amor y es el perdón. No es el odio, la división, la lucha, en la polarización del bien y del mal. A lo único que odiamos nosotros no odiamos a ninguna criatura humana. Nosotros solo odiamos el pecado, el mal, pero no a ninguna persona. Entonces, cuando nosotros rechazamos y condenamos el comunismo, no estamos condenando a los comunistas. El comunismo no es igual que el comunista, como que el pecado no es igual que el pecador. Entonces también nosotros tenemos que hacer esa diferenciación. Nosotros rechazamos esa ideología y las personas que están envenenadas, engañadas con esa ideología, pedimos por su conversión. Pedimos porque se arrepientan. Pero no en una lucha ideológica, sino porque vuelvan a Jesucristo, que Él es el único que nos puede curar y sanar a todos. Yo no sé si con eso queda más claro. Entonces, claro, si ustedes en el diálogo con las personas o en la discusión, se puede discutir y se puede opinar, pero con respeto y sabiendo que nosotros, el objetivo que tenemos con nuestros hermanos es que vayan a Jesucristo. No que vayan a nosotros, no que piensen como nosotros, no que voten ni siquiera como nosotros, sino que le entreguen su corazón a Jesucristo. Y el Señor sabe cómo obrar en cada persona. Ahora, es cierto que hay, yo diría, un endurecimiento de corazón en muchas personas. Entonces, que en la práctica se evidencia que tienen su ideología por encima de la fe. Tienen sus, entre comillas, soluciones sociales, económicas, políticas por encima de la fe. Y eso es una idolatría. Sea comunista la ideología o cualquier otra ideología. No puede haber nada ni nadie antes que el Señor. Amar a Dios sobre todo, incluso por encima de nosotros mismos. Padre, tenemos nuevas preguntas, acaban de ingresar, estamos tratando de unir algunas. Entendemos que hay muchas personas que están preocupadas porque en sus familias, en sus círculos cercanos, hay personas que van a votar por la opción comunista siendo católicas y no saben, por más que se acercan, por más que tratan de hacerlas entender, parece que están cerrados, ¿no? Como usted menciona, ¿no? Es un tema, pareciera ya hasta irracional. Están orando, están pidiendo por su conversión, pero también nos indica una hermana que hubo una frase del Papa Francisco que quizá resuena en este momento y se está tergiversando, que es la de que el que defiende al pobre no es comunista porque el pobre está en el centro del evangelio. Entonces es una mala interpretación nuestra y quizá también un poco mucho de ambigüedad de algunos pastores que están causando esta confusión, ¿no? Entre nosotros. Vamos a decirlo de esta manera. Entre comillas, regalarle los pobres a los comunistas es una barbaridad. Porque los comunistas es ideología, el comunismo, más precisamente, no ha resuelto la pobreza en ningún lugar del mundo. ¿Ya? Entonces, cuando se descubrieron los antibióticos, la penicilina curaba una serie de infecciones. Entonces digo, la penicilina funciona. Pero el modelo social, político, económico, comunista no ha reducido la pobreza en ninguna parte del mundo.
Entonces, esa falacia, esa mentira, ese engaño, de que para defender a los pobres hay que ser comunista, es regalarle a esa ideología una supuesta bondad que no tiene. Lo que hace esa ideología, el comunismo, es utilizar, aprovechar, engañar y estafar, manosear a los pobres. Y en su nombre, querer instaurar su régimen contrario a la persona humana, contrario a la libertad, contrario a la vida en común, contrario a la fe. Y eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Pero claro, si es que yo concedo en esa falacia, ese es justamente el veneno que se introdujo a través de algunas personas que adherían a esa teología de la liberación, que no es magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia condena la teología de la liberación. O sea, los documentos de la Iglesia son muy claros al respecto. Pero claro, en medio de toda esa confusión, la gente llega a decir pues la barbaridad que Jesucristo ha sido comunista. No, ¿qué comunista? O que los comunistas defienden a los pobres. ¿Qué? O sea, no hay nada más falso. Me tendrían que haber, dígame, dime un ejemplo. Entonces, cuando yo escucho a veces que la gente dice ejemplo, ahí tienes el caso de Noruega, el caso de Suecia, el caso de Finlandia, sí, muy bien, pero esos países económicamente no son comunistas. Esos países lo que tienen es esto que se desarrolló a partir del crack del 29, que es este keynesianismo, que es estas políticas públicas del estado de bienestar. Pero eso no es comunismo. Ahí hay propiedad privada, ahí no es el Estado monopolio de toda la producción, ahí, por lo menos en la primera etapa, se respetaba la fe, y claro, la mayoría de esos lugares no eran católicos, eran protestantes, porque en el fondo eran inmanentistas. Y entonces, ¿cómo se manifestaba su ateísmo? Porque defendían el aborto, iban en contra de una moral que respeta la integridad de la persona, entonces promovían todos estos liberalismos en lo moral que conocemos. De ahí surgen las visiones más perversas de la ideología de género y todas las degeneraciones que conocemos. Entonces nosotros tenemos que formarnos para cuando hablemos con las personas, no estemos repitiendo lo que dicen los memes que ponen en las redes, y cuando alguien los repite con un meme, porque hay gente que probablemente dice eso porque lo leyó en algún meme. Entonces lo primero que ustedes tienen que decir, a ver, explícame eso. Explícame eso que el comunismo o el socialismo o la izquierda, como cualquiera de los nombres que quiera, en las variantes de esa ideología, reduce la pobreza. A ver, dame un solo ejemplo. ¿En qué país del mundo es así? Y no hay ningún ejemplo. Y hay ejemplos al contrario del opuesto. Y hay ejemplos cercanos, Venezuela. Porque la gente se va de Venezuela si es tan bueno. No, es que recién están implementando, no. Venezuela ya tiene más de 20 años. Y cada vez más pobres. Y un país mucho más rico que el Perú. O Cuba. Antes decían el pretexto era el bloqueo. Mentira, no es el bloqueo. Y en esos países hay ricos, hay corrupción de los dirigentes, y están ahí los nombres y las cifras conocidas. Entonces, yo diría, de pura razón, los argumentos son claros. Ya, ahora, si la gente está ofuscada y ya dice, no, pero yo quiero, te dicen, no, que lo de la corrupción y todo. Ya, mira, pero tú crees en Dios, crees en Jesucristo, crees que Él es el Señor. Si la persona le dice sí, diría, ustedes digan, vamos a hacer oración juntos. Cesan la discusión, vamos al Señor. Si la persona le dice, no, que vamos a perder el tiempo, ¿para qué oración? Allá. Ustedes ya saben que esa persona ya
ha asumido una idolatría, que es su ideología. Entonces, claro, con discusión no vas a convertir la idolatría de esas personas. Lo que necesitamos es orar por esas personas, llevarlos a Jesucristo con nuestra oración. No sé si es claro, porque esto mismo lo estoy repitiendo en todas las preguntas, porque todas las preguntas apuntan en el fondo a lo mismo. Y si es que vuelven a preguntar lo mismo es porque no está claro, pero conviene que esté claro. Me parece, padre, que es porque hay muchas personas que tienen esta experiencia en casa, ¿no? Y están muy preocupados, ¿no? Y a pesar de que están intentando No, sí, por pues eso. orar, ¿no? Y Hay que ver acercarse a al partir, sacramento, ¿no? hay que conversar a partir de los casos concretos. Ujú. Pero yo por eso yo no me parece mal que insistan en la pregunta, pero yo lo que ustedes díganme, si es que lo que yo les digo es claro, porque ustedes pueden hacer que yo crea que está claro, y ustedes díganme, oye, ¿sabe qué, padrecito? Me está repitiendo lo mismo, pero con eso no me resuelve nada, ¿no? Porque entonces yo me daré cuenta que lo que les estoy diciendo, que yo creo que es claro, no es claro, pues, ¿no? ¿Ok? Pero además es distinto, no es lo mismo que ustedes discutan o tengan discrepancias de opinión con sus hijos, con sus hermanos, con sus esposos, con sus padres, no es igual. No es lo mismo con sus hijos, entre comillas, universitarios, que creen que saben todo, no es lo mismo. Entonces ustedes tienen que ver caso por caso y pedirle al Señor que les ayude, para que ayuden a sus hijos y para que ayuden a su familia y para que ayuden al país. Pero antes de entrar en discusión hay que estar en oración y prepararse. Si no estoy preparado, no sé, entonces no me pongo a discutir lo que ni siquiera voy a poder discutir. O sea, no todo se tiene que discutir, por eso la alternativa superior a la discusión es la oración. Entonces, si es que ustedes creen que no están preparados para discutir sobre estas cosas, les dicen una cosa y otra y ya los confunden, entonces ustedes digan, ¿sabe qué? Mejor hagamos oración. Si es que las personas efectivamente todavía tienen algo de fe, eso les va a ayudar. Claro, si no tienen fe, ustedes ya saben, no quieren ni siquiera hacer oración, entonces está grave esa persona. Y necesitan de su oración. Si nos comentaba la hermana Yesenia, que es que lo que sucede es que el otro partido ahora niega que sea comunista, a pesar de que están los estatutos, claro, del partido, y eso confunde a la gente que realmente no conocemos, ¿no? No conocemos lo que es el comunismo porque muchos, los más jóvenes no lo han experimentado, ¿no? Y tampoco hay mucho interés por conocerlo, aparentemente. Sí, parece. En general sí lo conocemos, ¿no es cierto? Porque yo no conozco solamente lo que experimento. Si conocer es igual a experimentar, entonces yo no conozco nada. ¿Ya? Yo conozco y yo sé que existe la luna, pero nunca he ido a la luna. Yo sé que existe Rusia, nunca he ido a Rusia. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, en medio de esta gran confusión, que nosotros también estamos en medio de esa confusión. No es que nosotros somos, diríamos, totalmente inmunes. Y muchas de las dificultades que tenemos para poder explicar las cosas es porque justamente yo no puedo explicar lo que no tengo claro. Entonces, si yo me doy cuenta y yo no tengo claras las cosas, entonces yo digo, Señor, dame la luz para poder tener las cosas claras. Entonces, en primer lugar, yo no necesito experimentar para conocer. Hay muchas cosas que yo conozco sin haber experimentado, por lo menos en un tipo de conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, eh, es cierto que en este caso específico electoral, el Partido Perú Libre tiene un discurso confuso. Es cierto que no tiene un plan de gobierno claro
y lo único que han presentado es los primeros 100 días y lo que está en el ideario, que es muy claro, y lo que dicen sus dirigentes. Pero ellos lo dicen claramente. O sea, entonces, que alguien diga, no, no es claro lo que está diciendo, bueno, si no es claro es porque, volvemos al punto anterior, si yo no quiero entender, porque ya me enterqué, así me den 1000 razones, yo no van a ser suficientes. Pero si yo estoy abierto a la verdad, basta una razón. Entonces, si ustedes están con esa situación ya de una persona ya que se cerró, entonces discutir con una persona que se cerró no va a servir. Entonces yo diría, hagan oración con esa persona. Sobre todo si son personas que son de su familia, si son sus hijos, por ejemplo, ustedes digan, mira, ve, hagamos oración. Pidamos para que el Señor nos ayude. Invítenos a hacer oración. Lo más probable es que no quieran, es lo más probable, pero tal vez acepten algunos. Y si es que le dicen que no quieren, ustedes ya saben cuál es su estado espiritual. El estado espiritual es que están viviendo una idolatría. Ya no tienen a Dios sobre todas las cosas, ya son ateos prácticos, si es que no son ateos, diríamos, declarados. Ahora, si te dicen, no, es que yo soy ateo, no hay Dios, entonces, ¿qué haces discutiendo con un ateo? Un ateo en realidad está muerto espiritualmente, está corrupto espiritualmente. Entonces, lo que hay que hacer, llevarlo a Jesucristo. Ustedes tienen que hacer oración por esa persona. Entonces, no, que yo lo voy a convencer, etcétera. No, eso es insensato. Bueno, padre, es un buen resumen porque estamos dando vueltas efectivamente las mismas preguntas, son las mismas inquietudes, con diferentes palabras quizá. Así que pues más oración, con más intensidad. Ahora, puede ser que nosotros nos autojustifiquemos en, diríamos, las dificultades que encontremos en las personas para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y lo que yo les estoy diciendo es que nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es conversión, más oración, vivir la Eucaristía. Si es que nosotros no hacemos eso, estamos perdidos. Y quedan menos de 2 semanas. Estemos escabulléndonos y creyendo que el problema está en los demás. Nosotros atendamos lo que nos toca a nosotros. Y lo que nos toca a nosotros es dar testimonio de fe. Ir a Jesucristo con corazón sincero. Buscando conversión sincera. Bueno, padre, sí, esas son las preguntas que se han planteado el día de hoy. Muchísimas gracias. Sus palabras finales, padre, por favor. Bueno, vamos a hacer una oración y repetir la exhortación. Necesitamos darnos cuenta, fíjense. Si ustedes, les voy a tratar de recapitular, si ustedes están en su casa, en su familia, entre sus amistades, y todos están, diríamos ya, tienen un ambiente hostil en esta polarización política y no tienen cómo, ya no saben qué decir, ustedes lo que tienen que hacer es, más que seguir discutiendo con estas personas, como le aconsejó San Ambrosio a Santa Mónica, más que seguirle hablando de Dios a tu hijo, habla con Dios de tu hijo. Hagan oración pidiendo por la conversión de esos familiares, de esos amigos. Y por nuestra propia conversión, por lo de ustedes y de cada uno de nosotros. Esto es un tiempo para conversión. Pero si ustedes no quieren estar pico a pico y quieren ganar todas las discusiones, lo que tienen que darse cuenta, oye, lo que yo tengo es un ego y una soberbia muy grande. Y yo quiero que la gente me haga caso a mí. Y entonces ya me doy cuenta que necesito arrepentirme, confesarme y recibir la Eucaristía bien dispuesto
para tratar de dar un mejor testimonio. En otras palabras, yo les diría, toda la elección nosotros llevémosla a elige a Jesucristo. No, que yo quiero... Ya, vamos a elegir a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O tú crees que hay otra elección mejor que Jesucristo? Si te dicen, sí, Jesucristo, no hay otro, hagamos oración. Si te dicen, no, que es Jesucristo, ni Jesucristo, no tiene nada que ver con Jesucristo, tú ya sabes, oye, esta persona está muerta espiritualmente. Está esclavizada por Satanás. ¿De ahí va a salir algo bueno? No, tiene que regresar a Jesucristo. No, es que yo quiero convencerlo. No, no lo vas a poder convencer. Yo diría eso como resumen de lo que han sido la mayoría de las preguntas. Vamos a hacer una oración a nuestra Madre, porque nuestra Madre nos va a llevar a Jesús. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir a Jesucristo. Confiemos en Él, Él es todopoderoso. Lo que para nosotros parece imposible, no es imposible para Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Dios mediante, hasta la próxima semana. Gracias.